Hola, buenas a todos. Aquí estamos otra vez en el canal Alas para el Alma, María José y yo, para tener esa tarde de tertulia que tenemos con todos vosotros y hablar de estos temas que interesan y que muchas veces pues también nos preguntan para que comentemos. Vamos a saludar a María José. ¿Cómo estás? Hola Mari Carmen, buenas tardes. Estoy muy bien, ¿cómo estás tú? Pues aquí estamos ya dispuestas a meternos en faena, ¿no? A ver qué sale hoy. Venga, vamos a ver qué ocurre. Pues bueno, el tema de hoy que hemos elegido y porque también mucha gente nos lo comenta, es una cosa que está muy a la orden del día, son los ataques energéticos, la defensa energética, los ataques psíquicos, Ujú. todo eso que viene de esos bichos, ¿no? Que muchas veces van rondando por ahí y que nos amargan el día muchas veces. ¿Qué te parece? Bueno, pues me parece muy bien, me parece fenomenal. Sí, porque nos hemos tenido que pelear más de una vez, ¿verdad? Sí, todo el tiempo, pero la gente se está peleando con ellos todo el tiempo. Lo que pasa es que muchas veces no se dan cuenta o no son conscientes de lo que está pasando. Es decir, eso de pensar que aquí hay unos que pueden ser más valientes, que se pelean y que demás, y el resto, uy, no, yo me da miedo, doy un pasito atrás. A ver, no. Porque tú digas a mí me da miedo y yo no me peleo, eso no significa que a ti no te vayan a atacar. Por lo tanto, en realidad muchas veces te estás peleando con ellos y ni siquiera eres consciente de que lo estás haciendo, porque te están dando, ¿eh? No por otro motivo. Sí, si echamos la vista atrás, muchas veces en situaciones que nos han pasado, si luego nos fijamos o observamos qué es lo que ha pasado o incluso preguntamos al yo superior, ¿no? ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué? Bueno, pues nos vamos a encontrar cantidad de situaciones que hemos vivido bastante desagradables y no es solo con la persona que teníamos enfrente, que hemos tenido una discusión o que ha pasado algo. Muchas veces ha habido un ataque en toda regla, no lo hemos sabido detectar, pero bueno, ahora que ya más o menos conocemos los patrones es fácil, ¿no? Pero sí, muchas de las situaciones desagradables que hemos vivido, bueno, pues tiene mucho que ver con estos ataques energéticos que sufrimos precisamente para desviarnos, para que no hagamos lo que tengamos que hacer, porque estamos tocándole las narices, vamos a llamarles energéticas a alguien. La cuestión es que hay mucho detrás. Porque muchas veces hablamos de ataques energéticos y nos pensamos que solo hablamos de los ataques de entidades, ¿no? Nos peleamos con entidades y recibimos ataques. No, muchas veces, o la gran mayoría de veces, nos las vamos a encontrar con personas. Y esto tiene mucho que ver con los portales, ¿verdad, María José? Sí, bueno, portales o no portales. Es decir, hay muchas veces, las entidades están por todas partes y muchísimas personas, muchísimas, o sea, el porcentaje es altísimo. No quiero dar una cifra porque no quiero columpiarme en este momento, pero bueno, muchísimas llevan una entidad anclada. Entonces, si estas entidades de lo que se alimentan es de nuestra energía y lo que les gusta es alimentarse de esa energía nuestra, y estas entidades, la energía que prefieren son esas energías que a nosotros no nos gustan, las derivadas de emociones de las que nosotros consideramos negativas, derivadas de dolor, de sufrimiento, de ira, de enfado, en fin, de decepción, pues esas entidades, si pueden, estarán manipulando a las personas a las que ese momento tengan acceso para poder manipularlas, para que esas propias personas, a través de sus actitudes o comportamientos, generen en nosotros esas energías que nos hacen empezar a emanar esa, pues yo qué sé, esa ira, y la entidad, mientras tanto, pues se va poniendo morada a ira tranquilamente. Entonces, con una mano está manipulando al que nos está haciendo enfadar y con la otra está recogiendo nuestra energía para zampársela. Entonces, a nosotros nos parece que es que no hay realmente una entidad que nos esté atacando. Lo que está ocurriendo es que la entidad está manipulando a una persona para que las actitudes, comportamientos o palabras de esa persona hacia nosotros provoquen en nosotros esas emociones. Y eso también es una forma de atacarnos. Sí, porque es que a veces decimos, pero bueno, esta salida de tono, a ver, tampoco he dicho tanto para que se enfade tanto, esto a qué viene, vamos, ese ataque hacia mí, a santo de qué, y muchas veces es eso, son las entidades que hay por detrás manipulando a las personas. Yo cuando he comentado lo de portales es porque son mucho más manipulables, pero sí, es como tú Sí. dices, cualquier persona puede ser víctima, ¿no? De esa parasitación y esa manipulación por parte de la entidad precisamente para eso, para que te saque de quicio, te pueda robar la energía o intente frenar algo que intentes hacer o que vayas a hacer y no le venga bien, y por eso, bueno, pues nos encontramos esa oposición que muchas veces incluso no le encontramos el sentido, pero ahí está, recibimos ese ataque por parte de la persona y lo que menos nos esperamos es que haya algo detrás de esa persona que esté provocando el ataque, pero no deja de ser un ataque energético.
De hecho, lo llamamos así, ataque psíquico, ¿no? Porque va hacia nosotros directamente para hacernos daño, porque estos ataques se trata de eso, de hacernos daño, de desestabilizarnos por completo y en el caso, pues incluso hasta evitar que hagamos lo que tengamos que hacer. Pero sí, está a la orden del día y si echamos la vista atrás, vamos a recordar un montón de situaciones que cuando tenemos claro cuál es el comportamiento, entonces entendemos, claro, por eso me pasó, por eso esa persona. Y de hecho, fíjate, te puedo contar un caso personal que me pasó con una discusión con una persona bastante cercana, que estuvimos discutiendo, con una discusión que empezó por una tontería y luego al día siguiente seguimos con el tema, ¿no? Entonces, cuando yo le decía a la persona que no le encontraba sentido porque había dicho eso, me dijo, pero si eso lo dijiste tú. Y yo digo, y qué lástima no haber tenido una grabadora en ese momento para haberlo grabado. Es decir, la persona que está atacando, siendo manipulada por esa entidad, ni siquiera era consciente de lo que estaba diciendo, porque esas palabras que decía no venían de la persona en sí, sino era la manipulación que venía por parte de este bicho. Y me llamó muchísimo la atención porque la persona lo recordaba, pero no era consciente de que había sido ella misma la que lo había dicho. Porque claro, Ujú, no salía internamente de esa persona, sino era algo que de alguna manera le habían obligado a decir. ujú. Sí, es efectivamente así es. Yo conozco otro caso de una persona, por ejemplo, es un caso, no es muy cercano a mí, pero bueno, digamos que tengo cierta convivencia. Y esta persona es un portal orgánico y tiene arrebatos. Puede ser de furia, puede ser de zascas, o sea, de repente sin venir a cuento al que tiene más cerca le pega un corte, de incluso hacer llorar a gente muchas veces. Y la gente te dice, es que esta persona es, y efectivamente lo es un portal. Digamos que todo ese comportamiento lo ha acabado interiorizando, pero vamos, esa persona lleva detrás un ejército de entidades moviéndole la boca como si fuese una marioneta. Espectacular, espectacular. Es un caso perdido. Sí, es que lo visualizamos así, ¿no? Es literalmente esas marionetas, ¿no? Con esos hilos, ¿no? Como... Y las Sí. entidades hacen exactamente lo que les da la gana. Claro, cuando detectamos las situaciones, cuando tenemos que emplear pues, las defensas energéticas, ¿no? Porque cuando somos conscientes de que eso viene por parte de una entidad, de nada sirve hacer razonar a la persona o explicarle nada, porque es que al final simplemente está haciendo lo que le dicen que haga, ¿no? Y es ponerse con esa ira, con esa rabia, no con ese enfado precisamente proyectado contra nosotros y de nada sirve. Entonces, hay que ser conscientes de estas situaciones para empezar a frenar. Eso les va a hacer Ujú. mucha pupa a las entidades porque cuando ve que no empiezan a sacar lo que quieren de nosotros se van a enfadar bastante. Y luego, bueno, ahí sí que es verdad que ya invito a la gente a que empiece a ser consciente de todo esto y empiece a buscar, ¿no? Esas técnicas de defensa energética, las hay más pasivas, las hay más activas, pero hay que ponerlas en funcionamiento cuando nos encontramos en situaciones como esta, porque si realmente lo que sé que hay detrás de ahí es una entidad, bueno, pues habrá que pelearse con la entidad. No vamos a sacar un cuchillo ni nada de eso, ¿no? Que nadie se piensa que nos vamos a pegar. Pero sí que es cierto que hay que empezar a aprender a defenderse de estos bichos, porque realmente cuando nos atacan es porque quieren hacernos daño. Sí, muchas veces también nos atacan a través de otras personas a las que están parasitando. Nos suena a todos lo de los ladrones de energía. Esas personas que de alguna forma, no sabemos muy bien por qué, nos dejan completamente exhaustos después de tener algún tipo de intercambio o de estar pues simplemente tomando un café y charlando con ellos. Y llegamos a casa diciendo, ¿pero qué ha pasado? Y bueno, ya se ha hablado mucho, seguramente quienes nos escuchan lo han oído más veces, esos son los llamados ladrones de energía, y estas personas lo que hacen es robarnos nuestra energía para llevársela a ellos, pero muchas veces esto lo hacen simplemente porque ellos su propia energía no la tienen, porque hay alguien que se la está robando a ellos y entonces ellos necesitan también ir robando la de los demás para poder, para poder nutrirse, porque es que si no se quedarían los pobrecitos completamente exhaustos y desgastados, como desinflados, como un globo. Entonces, bueno, pues andan por ahí efectivamente buscando de dónde chupar lo que no es suyo, con lo mal que suena. Sí, es que este juego, es decir, todos vamos a lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que la parte Sí. luminosa, bueno, pues como se alimenta de yo te doy, tú me das, bueno, pues no tenemos problema, pero claro, la parte oscura, como está, como vamos a decirla, como desconectada, ¿no? De esa fuente universal, pues claro,
son deficientes energéticos y tienen que robar la energía de donde pillen. Y es que no tienen miramientos porque lo necesitan realmente para vivir, es decir, es que les va la vida en ello. Entonces, ahí entendemos, ¿no? Tanta parasitación y tanta porquería que hay en la gente, esa insistencia en que estemos vibrando siempre en esa energía negativa, precisamente porque es lo que utilizan para poder alimentarse. Entonces, Sí, sí, sí. es nuestro trabajo el decir, bueno, para mí, con mi energía no se toca. Entonces, hay que ponerse las pilas en esto porque nos lo encontramos por todas partes y no hace falta que sea con gente negativa. Hay gente que es maravillosa, pero bueno, si por lo que sea tiene contacto con uno de estos bichos, bueno, pues al final va a acabar haciendo cosas que no le sale de su naturaleza, pero las va a hacer por esa manipulación y por esa Ujú. parasitación que hay de estas entidades. Si es que está todo parasitado, si es que es una cosa. Bueno, ya vamos poco a poco, vamos consiguiendo limpiar algunas cosillas y vamos consiguiendo que cada vez sea menos lo que nos van robando, ¿no? Cada vez hay más gente aprendiendo a, a parar las cosas y frenándolas en seco. Entonces, cualquier técnica que podamos utilizar de defensa energética, las hay muchas, las hay, como he dicho, más pasivas, ¿no? Que las llevamos incorporadas, porque una de las principales técnicas de defensa energética es nuestra propia vibración, es decir, si estamos bien, no hay nada que nos pueda afectar porque no tenemos resquicios, no tenemos ningún agujero en ningún sitio por donde pueda entrar esa energía y desestabilizarnos. Entonces, lo más importante es empezar a trabajar en nosotros, a quitarnos todo aquello que nos esté lastrando, a eliminar toda esa energía negativa y a intentar siempre estar, está claro que no todos los días estamos igual, pero bueno, de forma general que nuestro nivel energético esté fuerte. Porque cuando estamos así, nuestro campo energético no se puede desestabilizar. Ya puede estar habiendo una guerra fuera, que si nuestro campo energético es fuerte, no entra absolutamente nada. Entonces, esa es una defensa pasiva, ¿no? No hay que hacer nada conscientemente para que esté funcionando, pero al final lo que tenemos es que llegar a eso, al que no tengamos que hacer absolutamente nada y que pase lo que pase, bueno, pues nosotros estemos bien. Y luego, bueno, pues esas pequeñas cosas, ¿no? Hemos hablado alguna vez de pequeños trucos, ¿no? Para limpiar energía negativa. Bueno, pues todas esas cosas las podemos emplear también en nuestra defensa energética. Podemos utilizar para cuando hay malos rollos, malas historias, siempre hablando de cosas pequeñas, ¿no? Todos esos minerales, esas piedras, todas esas técnicas que podamos utilizar para esa sal marina, para quitarnos las pequeñas cositas energéticas negativas que vayamos poniendo. Y luego, bueno, cuando estamos hablando ya de que ya se están metiendo entidades ya que realmente quieren hacernos daño, bueno, pues entonces ya tenemos que empezar a utilizar los decretos, a trabajar con nuestro yo superior y a empezar a incluso nos podemos ver en la situación en que tenemos que pedir ayuda porque tenemos ataques tan grandes que estamos tan desestabilizados, incluso hasta podemos enfermar de la gravedad de lo que estamos recibiendo. Y al igual que hablábamos de la magia negra, que también lo podíamos considerar como un ataque, bueno, pues que no nos dé cosa, ¿no? Pedir ayuda a alguien cuando lo necesitamos, porque realmente cuando desestabilizan todo nuestro sistema energético, bueno, pues nos cuesta, ¿eh? Nos cuesta recuperarse. Y nos cuesta hacer las cosas porque no estamos en las mejores condiciones. Así que hay que aprender a pedir ayuda. Sí, porque efectivamente todo esto que has comentado sirve para los pequeños ataques, para esos ladrones de energía, para esos ataques que llegan en un momento dado de alguna entidad manipulando a otra persona, intentando captar un poco de nuestra energía. Cuando los ataques son ataques más serios, digamos, ataques hechos expresamente de una entidad que está yendo a por un humano expresa y directamente, ahí ya el tipo de defensa en el que tenemos que meternos ya es bastante más intenso. Ahí sí que tenemos que sacar ya la espada y empezar a repartir a discreción. Entonces, lo que ocurre, la buena noticia es que de esos ataques hay muy pocos. Se producen en ocasiones contadas y no son muchas personas las que los sufren. Entonces, bueno, pues simplemente que sepamos distinguir cuando alguna persona está teniendo algún ataque de este tipo para poder ayudarle, ¿no? Porque cuando detectamos que una persona está sufriendo un ataque de estas características, sí que podemos nosotros también empezar a hacer nuestras propias peticiones y decretos para que quienes nos asisten a nosotros al otro lado ayuden a los que están asistiendo a esa persona para poder combatir eso que le está pasando en ese momento.
Sí, sí, y algo muy importante, no tener miedo. Es decir, hemos hablado, ¿te acuerdas que hablábamos en el vídeo de las entidades negativas que son piojos? Es que al final los tenemos que Sí, trabajar, sí, 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 tratar como sí. piojos. Entonces, ¿que tú me vas a pegar? Ven para acá que te vas a enterar. Y ya está. Y entonces, como no tenemos miedo, ellos no tienen a dónde engancharse. Entonces, como no tienen a dónde engancharse, bueno, pues quitárnoslas de encima es bastante fácil. Pero sobre todo eso, no pasa nada, están ahí. Si es que es como los mosquitos, ¿no? Lo que tengo que hacer es que no me piquen. Bueno, pues maneras de que no me piquen, bueno, pues voy a ponerme ese repelente, ¿no? O a poner difusores de estos de lo que sea para que no entren en casa. Vale, pues ¿eso qué es? Que estemos bien. Porque cuando estamos bien somos literalmente veneno para ellos. No se van a acercar. Ujú, ujú. Porque saben que no No. pueden. No, no, saben ¿qué voy a hacer con esta si es que no le voy a sacar nada? Pues ni siquiera se atreven. Y es lo más importante, trabajar en uno mismo para llegar a ese estado en que como venga un bicho y dices, vente para acá que te vas a enterar. Que como decir, Pues como saque la zapatilla, te vas a enterar. Entonces, esa es la clave, ¿vale? Y luego, pues eso, si tenemos ya un poquito más de práctica a la hora de utilizar ciertas técnicas, pues las empleamos. Y si nos encontramos, pues que no, que van a ser casos muy poco contados, pero vamos, que los vemos y se nos han dado, ¿no? Pues nada, si hace falta, pues tiramos de la mano del que tenemos al lado, le pedimos ayuda y ya está. Y no, no hay que tener miedo, eso es lo más importante, no tener miedo, porque pasa como con los perros, ¿no? Ellos lo huelen y si le tenemos miedo a ese perro que pasa por ahí, como que se envalentona, ¿no? Pero si, ¿qué hace? Da media vuelta y se va. Pues es que esto es igual. sí, y tener miedo o cualquier otra cosa. Es inevitable, yo entiendo que para la gente cuando no has sido consciente antes de que esto pasaba, las primeras veces en que pasa te causa una sensación. Mira, yo recuerdo la primera vez que vino mi hija con piojos, yo me eché a llorar. Claro, mi niña tenía 3 o 4 añitos, tan mona, tan nuevecita que yo la tenía, y de repente al separar el pelo yo veía los bichos corriendo por ahí. Me dio tal impresión, tal asco, me puse a llorar. Me parecía injustísimo que mi niña tan mona y lo cuidadita que yo la tenía tuviese piojos en la cabeza. Al cabo de poco tiempo me había convertido en una experta y yo con la liendrera allí no dejaba uno vivo. Bueno, pues cuando empecé a detectar entidades por primera vez, recuerdo la primera vez que noté una, las notas, porque las notas, recuerdo que me puse nerviosísima, me dio un grado de, llamé a una persona, ayúdame, ayúdame, es que no estoy nada, unos nervios. Ahora, si es que ahora noto 27 de una vez y voy haciendo así, es que es lo mismo, es lo mismo. Es decir, porque no las notemos o porque hasta ahora no hayamos sido conscientes, no significa que no hayan estado ahí. Que de repente digamos, yo no quiero verlo, no quiero saberlo, no quiero notarlo. Eso simplemente es como cerrar los ojos y meterse debajo de las mantas para que así el monstruo que ha salido del armario no nos coma. Pero si realmente ha salido un monstruo del armario, esas mantas con las que te estás tapando no te van a servir de nada, el monstruo se te va a papear. Pues es lo mismo que pasa con esto, si hay bichos no te sirve de nada decir como yo tengo miedo, escondo la cabeza y los bichos se van. No, no, si los Al hay, contrario, están ahí. hay que Si tú quitarlos. no quieres ser consciente de que están ahí, es tu decisión, no lo seas, pero entonces les vas a dejar el campo libre para que hagan lo que han venido a hacer o lo que estuviesen haciendo. Entonces la decisión es de cada uno. Exacto, acuérdate un día que estábamos todo el grupo, que nos íbamos a poner a trabajar y alguien que canaliza dice, hay aquí un montón de entidades y dicen que os van a matar. ¿Qué pasó? Nos entró la risa. Y empezamos a decir, pues venga, que vengan, que Venga, vengan. va, una detrás de otra, venga, va. Y ya está, y no pasa nada. ¿Y qué pasó? No pasó Sí, sí, nada. sí, Entonces, sí. parece que hablemos así como no pasa nada, ¿no? No es importante y hay gente que en algún momento dado lo pasa mal. Pero es que al final se trata de eso, de no alimentar ese miedo, ¿no? Porque a veces parece que es que como no lo vemos, bueno, no lo vemos, hay gente que lo puede sentir más, hay gente que lo puede sentir menos, pero a veces un ataque verbal, esa violencia que se nota, bueno, pues seguramente lo que hay detrás porque la gente, a ver, hay gente violenta, pero no hay gente que sea tan violenta así de momento. Y más con gente con la que tenemos relación, a veces no entendemos esos comportamientos. Lo más probable es que haya un bicho detrás que lo esté manipulando precisamente para intimidar, para que te asustes, para que te enfades, para lo que sea, ¿no? Pero al final,
claro, si no desestabiliza nuestro campo energético, bueno, ¿qué se encuentra? Con dos pares de narices. Entonces, al final, pues o desiste, que es lo que pasa muchísimas veces, o bueno, si hay que darle alguna torta energética, pues se le da, pero ya está. Es Sí, súper sí. importante tener claro eso, de que no pueden hacernos nada, porque el mismo poder que tienen ellos, tenemos nosotros o incluso más. Y Efectivamente. teniendo ese, o sea, ¿cuántas veces hay gente, por ejemplo, que muchas veces se nos dice, ¿no? Que cuando nos vamos al astral, cuando estamos durmiendo, pues a veces nos podemos encontrar con entidades y gente que se va a la cama y tiene miedo, porque a ver si se encuentra con algún bicho, a ver si luego va a hacer sin querer algún pacto. Nada, pues si uno se va a la cama tranquilamente y encima, pues me hago un par de protecciones, un par de decretos y me voy a la cama tan tranquilamente, pues es que no pasa absolutamente nada. Y si viene una entidad, bueno, pues como nos hemos dormido en ese estado, bueno, pues así estamos, estemos donde estemos, aunque no nos acordemos, y no pasa absolutamente nada. Eso es para mí lo más importante. Sí, y además es importante saber que todas estas situaciones pues, se pueden dar porque son las que nos pueden permitir evitar que nos afecten. Mira, yo recuerdo una persona a la que quiero mucho, cuya madre llevaba una temporada que estaba constantemente mal. Entonces se le iban replicando las cosas, no salía de una y ya le estaba dando otra. Bueno, en fin, que la mujer estaba pachucha. Y es una señora a la que yo le tengo mucho cariño. Entonces le dije a esta amiga, oye, pues quiero ir a ver a tu madre, a darle un poco de ánimo, a ver cómo está. Ah, vale, pues fenomenal. Y fui a su casa a verla y recuerdo que cuando llegué a su casa, a los 5 minutos yo empecé a encontrarme fatal, pero fatal. Entonces, pues yo estaba allí con esta señora, escuchando que ella me iba contando todas sus cuitas y a la vez estaba lanzando peticiones porque el ataque estaba siendo tremendo, pero yo decía, madre mía, ¿qué está pasando aquí? Entonces, bueno, ya cuando volví a casa me puse a mirar, a testar, efectivamente había cosas, estuve limpiando, pero no sé si te acuerdas tú, luego canalizando nos dijeron que lo que pasaba es que había entidades anidadas en la casa de esta señora. Estaban en un plano distinto, pero estaban viviendo en la misma casa y tenían allí sus huevos, sus larvas, su vete a saber qué, vete a saber cuántas habría, estaban viviendo allí. Entonces, esta pobre mujer, con toda esa energía tan negativa que tenía a su alrededor permanentemente, mientras dormía, mientras comía, pues claro, eso iba afectando a su salud más y más. Yo ni siquiera pregunté si le iban atacando o no le iban atacando. Lo que hicimos fue limpiar aquello y se acabó el problema. Y esta mujer ya se recuperó y se acabaron sus males. Pero claro, llégate a un médico y dile, mire, es que esta señora tiene esto y esto y esto. ¿Por qué es que tiene bichos en casa? Si sacamos los bichos, a lo mejor se pone buena. Pues efectivamente, no lo van a entender. Pero son situaciones que se producen y nos las estamos encontrando. Sí, y bueno, ¿cuántas veces nos dice la gente? Es que tengo la sensación de que tengo algo encima, es que escucho voces en la cabeza, es que, bueno, pues es que al final no dejan de ser estos bichos que están por ahí y no pierden oportunidad para, si necesitan algo más, bueno, pues se ponen pesaditas. Y luego, bueno, pues cuando hay ciertas personas también que tienen ciertas misiones o que tienen que hacer cosas importantes, gente que ayuda mucho a los demás, bueno, pues no digamos que tienen más papeletas, pero sí que es cierto que se pueden encontrar con alguna situación un poquito más desagradable de lo habitual, precisamente por eso, porque son estas entidades que realizan esta clase de ataques para evitar que hagan lo que están haciendo. Pero bueno, es que incluso pueden hasta manifestarse a nivel físico, es decir, estás intentando que no hagas algo y son capaces de cortarte la luz de casa. Eh, bueno, podríamos contar 40.000 historias, porque la verdad es que nos ha pasado de todo, Bueno, pero bueno. no, la última que recuerdo fue que estábamos en una de nuestras sesiones y de momento me llama una vecina y me dice, oye, que tienes un escape de agua en la salida general y tuve que dejarlo todo, avisar corriendo al fontanero. ¿Qué pasa? Que como aquello fue provocado precisamente por una entidad, ¿qué pasa? Que casualidad de la vida, yo digo, ¿dónde encuentro yo un fontanero a estas horas este día? Va a ser imposible. Bueno, pues lo llamo y me dice, casualmente estoy pasando por tu calle, ahora voy. En 5 minutos lo tenía solventado. Es decir, por una parte, la parte negativa intentó que dejara de hacer el trabajo que estaba haciendo, por el otro, la positiva puso los medios para que aquello se solucionara en un momento. Entonces, mi despiste fue de 10 minutos, no fue más. Pero me llamó muchísimo la atención
En ese momento no fui consciente, pero luego, claro, cuando ya acabamos todo lo que teníamos que hacer y todo, luego pregunté, yo digo, ¿esto? Y claro, ya me lo contaron y dijeron, madre mía, ¿cómo pueden interactuar de esta manera en el plano físico? Ojo, los dos bandos, ¿eh? Tanto uno como el otro. Sí, 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 sí. Bueno, yo recuerdo una persona que conocemos que me contaba una vez, decía, bueno, es que es tremendo, y una racha que constantemente se saltan los plomos en mi casa y tenemos un corte de luz y hay que ir a subir no sé cómo se llama, el Diferencial. botoncito este, el diferencial, porque se nos va la luz constantemente y bueno, pues la luz, todo estaba bien, todo el sistema estaba bien, no había, pero varias veces al día, zas, zas, zas. Total, que ya pensándolo se me ocurrió decirle, oye, ¿has mirado a ver si hay algo en tu casa? Dices, sí, lo he mirado y mi casa está limpia, está todo bien, no hay nada. Digo, vamos a hacer una cosa, revisa que no haya, digamos, códigos puestos fuera de tu casa diciendo a las entidades hay que chinchar a los que viven aquí dentro y que cada entidad que pase por ahí y lo vea os esté precisamente chinchando por eso. Lo miró y dice, sí. Además, me hizo mucha gracia porque dijo, vamos, ya no me fastidian solo a mí, encima me ponen pintadas en la puerta. Fue quitar la pintada de la puerta, se acabaron los problemas, no volvió a saltar el diferencial nunca más. Es algo que suena absolutamente increíble como ciencia ficción, pero bueno, esta es la situación de lo que pasó. Luego ya cada uno que piense lo que quiera. Sí, parecen cosas increíbles, pero cuando vemos que, por ejemplo, porque a mí me ha pasado, es decir, hasta que yo no detectaba un ataque psíquico, bueno, a mí me daban unas vomiteras tremendas. Eso de, claro, cuando ya lo detectas y ves que, uy, parece que efectivamente una entidad paras el ataque, ya no me pongo mala. Entonces, cuando antes me pasaba, ¿qué pasa? ¿Que era yo o era el ataque? Precisamente justo cuando iba a hacer algo o tenía intención de algo o era el momento de. Entonces, te das cuenta que, bueno, podrá ser casualidad o no ser casualidad, pero desde que sé detectarlo ya no me ha vuelto a pasar. Y antes, pues me dejaban cao 3 días. Es Y yo decir, estoy segura de que muchas personas que se quejan de que tienen migrañas, de que tienen dolores de cabeza, gente que tiene lumbagos de repetición, no voy a decir todos los casos, yo no voy a entrar en las cuestiones médicas, pero vamos, no, que es muy posible que detrás de muchas de estas situaciones haya entidades ancladas o no generando ataques, vamos, a mí exacto. no me lo quita nadie de la cabeza. No, 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 es que ha pasado, es decir, a veces dices, bueno, ¿y yo por qué me encuentro mal ahora o por qué me encuentro de esta manera, ¿no? Y encontrarte efectivamente que sí, que hay algún bicho por detrás. Insisto, no suele pasar y no le pasa a todo el mundo, ¿no? Pero a veces cuando alguien se mete en algún berenjenal, bueno, pues puede pasar. O incluso simplemente porque te tenías que encontrar, ¿no? Como igual que cuando estemos hablando de los pactos, ¿no? Igual resulta que nos tenemos que encontrar con una persona que puede hacer un trabajo estupendísimo y nos la encontramos, precisamente le tenemos que decir no sé qué cosa o no sé qué comentario, y bueno, te pones tú enferma para no encontrarte con esa persona, para que la otra persona no pueda hacer lo que tenga que hacer. Es que es, es como una película, pero es que pasa así. Pasa así, entonces a veces dices, bueno, yo igual no estoy haciendo nada, o igual sí, o igual quieren evitar que te encuentres con no sé quién, o que estés en ese sitio, o que puedas yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, bien, volvemos a lo mismo. No hay que tener miedo, hay que enfrentarse a ello porque, como tú has dicho, es decir, si yo meto la cabeza y me la tapo con un cojín, ¿con eso qué soluciono? Nada. Entonces, bueno, pues ya que está ahí, pues manos a la obra. Como todo, ¿no? Si no nos dejamos tomar el pelo en la vida 3D, bueno, pues en el plano energético tampoco. Así que ya me da igual que sea una persona que se pone burra. Bueno, pues si yo la veo así, ya lo detecto ese comportamiento, ya sé que me tengo que comportar de otra manera. Ya he dicho, es que es inútil poder razonar con una persona, intentar razonar con una persona si esa persona está siendo manipulada por una entidad. Entonces, lo que hay que hacer es neutralizar ese ataque de cara a la entidad, no de cara a la persona. Y si ya son otras cosas más energéticas que no están interviniendo tantas personas físicas, ¿no? Bueno, pues entonces ya, pues lo dicho, ponernos las pilas, enseñarnos diferentes técnicas para defendernos, si es que es el caso, y sobre todo, y para mí lo más importante, cuando estamos bien energéticamente, somos un muro impenetrable y prácticamente nada puede acceder. Y si accede algo, desde luego ya tiene que ser bastante importante y nos podemos defender sin ningún problema. Así que, para adelante.
Eso es. Y luego en los casos en que debido a cuál sea nuestra misión o nuestras características, etcétera, cuando sean ataques más grandes que lleguen directamente destinados para impedir que hagamos determinadas cosas, bueno, pues ahí muchísimas veces lo que vamos a tener que hacer es pedir ayuda. La primera ayuda que tenemos que pedir es a los nuestros del otro lado. Todos tenemos nuestros guías, nuestro grupo de almas de apoyo, pues empezamos pidiéndoles ayuda a ellos para que ellos hagan todo lo que puedan hacer. Es posible que si lo que ocurre es que llevamos una entidad anclada y esa entidad tiene un permiso para estar ahí, ellos no van a poder hacer nada y tendremos que seguir buscando o averiguando. En última instancia, pedir ayuda. Cuando tengamos el convencimiento de que efectivamente hay un ataque o hay una entidad anclada que nos está atacando o algo que nos está afectando de esta manera, bueno, pues buscamos a alguien que pueda ayudarnos para detectar qué es lo que está ocurriendo y eliminarlo. Y ya está, y otra pieza más en el puzzle, ¿no? Y al final es algo que está ahí y que tenemos que convivir con ello. Así que aprendamos a detectarlo y si en algún momento dado pues tenemos que hacer alguna cosa, pues nada, pues la haremos, como todo lo demás. Exactamente. Eso Bueno, es. María José, pues yo creo que con esto ya hemos dado una pincelada, ¿no? Es decir, no pretendemos asustar a nadie, al contrario, lo que queremos es que la gente vaya observando a detectar cualquier cosita que vaya más allá de lo que es esta vida física, ¿no? De los problemas de esta vida física. Y si hay algo más, bueno, pues los detectamos, los solucionamos y a seguir para adelante. Porque igual que lo hacemos nosotras, pues lo puede hacer todo el mundo. Eso es, yo es que me repito, pero igual que a mí me pasó, claro, la primera vez que empiezas a notar una entidad, las otras veces estaban ahí, pero como no te hacías consciente, no llegabas a percibirlas. Pero la primera vez que la noté, yo lo reconozco, yo me puse muy nerviosa, pero luego ya poco a poco te das cuenta, o sea, el ponerse nerviosa no sirve de nada. El que la detectes no significa que te vaya a hacer nada distinto o más grave de lo que te haría si no la detectases. Entonces, ahora mismo ya tienes una ventaja. Es como cuando hay enemigos que te están acechando escondidos entre los árboles y no los ves. Cuando por fin consigues verlos o consigues saber que están ahí, ya tienes una ventaja. Ya las flechas que te están lanzando ves de dónde vienen. Entonces, el tener miedo puede ser normal y razonable las primeras veces, pero sobre todo que no sea la excusa para no avanzar, porque al final lo que, no vamos lo que vamos a conseguir es todo lo contrario, estar cada vez peor y conocernos cada vez menos. Entonces, simplemente mi propuesta es, vamos a dejar a un lado este miedo. Cuando alguien nos diga de repente, llevas un bicho ahí, espera que te voy a ayudar a quitarlo, en lugar de asustarnos, pues es decir, ¿y cómo es? ¿Y de qué color? ¿Y cuánto mide? En fin, vamos a ver si conseguimos cambiarlo en esa otra dirección. Tú y yo no tenemos remedio, ¿eh? No. Y empezamos con miedo también, es lo que intento decir a la gente, que Exacto. al principio es lógico porque es algo que no conoces, pero pa'lante, pa'lante. Ya Y veréis cómo aparte iremos que la mejor. sensación de empoderamiento es bestial, porque la primera vez nos da miedo, la segunda ya menos, pero cuando viene alguien y ya sabemos que podemos con ello, diciendo, pero que tú de qué vas, o sea que nada, mosquitos, son Es que mosquitos. lo de que llegan a hacer cosas en el físico, me estoy acordando ahora de una, estaba yo en medio de un ataque ahí peleándome con una entidad y ¿sabes lo que hizo? Me abrió de golpe la puerta del armario, me dio una leche, pero impresionante. Y claro, era imposible, o sea, eso fue el bicho. Y dices, pero vamos, pero ¿tú te crees que me voy a dejar yo pegar por ti? Y encima en el físico, ya jugando sucio, te vas a enterar. Y te lo quitas de encima en un pispás. Bueno, acuérdate que ya te lo comenté, que yo una vez recibí un ataque súper fuerte, estaba en una me acuerdo perfectamente, estaba en una conferencia de Emilio Carrillo y en las sillas estábamos todos sentados en, bueno, en el recinto aquel donde estaba dando la charla y estábamos sentados en sillas de estas de plástico, de estas de terraza. Bueno, y de momento Sí. hace mi silla. ¡Ah! Pero claro, se rompieron las cuatro patas y me caí de culo al suelo. Pero claro, eso podía haber sido normal. Lo que pasa es que pilló también al chico de delante. Y entonces nos caímos los dos al mismo tiempo, hicieron clac, clac, las dos sillas se rompieron y nos caímos de culo los dos. Fue una cosa, claro, si me hubiera caído yo sola hubiera dicho, se ha roto la silla, ¿no? Me pesa el culo. Pero claro, al caerse el chico de delante, todo el mundo ahí cogiéndote, ay, no sé, ¿qué ha pasado? Y luego la chica de al lado me decía, ¿cómo se han roto las dos al mismo tiempo?
¿Cómo es posible? Justo esas dos. Posible, pero bueno, claro, cuando ya sabes que, claro, yo es que ese día tenía telita con cierta persona, ¿no? Entonces, bueno, la estaba ahí la entidad dando por saco precisamente para evitar que hiciera lo que tenía que hacer. Tenía que hacer una sanación bastante importante y claro, la entidad no estaba dispuesta. Entonces fue muy gracioso porque, y encima fue de las primeras veces que me estuve yo peleando así ya de cara a cara con un bicho, ¿no? Pero claro, la cara del pobre chico se quedó y todo el mundo extrañado diciendo, ¿cómo se han roto las dos sillas al mismo tiempo? Eso matemáticamente la probabilidad es cero. Es Sí, decir, ha sí. habido una racha de aire como imposible, pero bueno, se rompieron las dos sillas. Pretendí asustarme porque, a ver, te caes de la silla y ¿qué? ¿Y qué? Y ya está. Sí, lo que pretenden casi siempre es asustarnos. Y algo tan materializado como romper las patas de una silla o abrir la puerta de un armario es muy infrecuente, altamente infrecuente. Contamos estos casos como anécdotas porque lo son, es Mm. decir, no es habitual. Y fíjate, si en el físico lo más que te pueden hacer es romperte las patas de la silla o abrirte la puerta de un armario, Pues pues, exactamente. O por ejemplo, a pues mí me cambiaban el GPS, estaba el GPS dando vueltas, no encontraba el sitio, hasta que, ay, mira, ya es esa calle, ¡blum! El GPS en el sitio. Digo, ah, ¿qué pasa? Que ya la he encontrado y ya no vas a evitar que llegue, ¿no? Entonces ya no se molesta, ¿no? Cosas y ujú, ejemplos de estos, bueno, anécdotas me han pasado 40.000, pero casi, casi que en vez de tener miedo, lo que nos da es la risa, ¿no? Porque dices, ¿de qué manera más burda y más tonta intentan detenerlos? No pueden. Así que, chicos, nada de miedo, miedo cero. eso es. En lugar de miedo, lo que vamos a hacer es suspicacia. ¿Qué está queriendo? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué lo estará haciendo? A por ella, venga. Exacto. Bien, María José, con esto ya pues acabamos el vídeo de hoy y bueno, os invitamos a todos a investigar, a observar y ver qué pasa en nuestro alrededor y a detectar esta clase de situaciones precisamente no para asustarnos, sino para todo lo contrario, para aprender a lidiar con ellas y así que bueno, pues que nuestro día a día sea mucho más liviano y agradable. Exacto. Pues hasta el próximo día, entonces. Un Venga, beso pues grande. un beso. Hasta Chao, luego. adiós.